Bien, somos el equipo 3. Voy a presentar lo que es la pieza, una loseta para el fresado. Tenemos que el ID del programa es 0001 y empezamos con los códigos G90, G21, G17 y G54, que son posicionamiento absoluto de suma de valores, medidas en milímetros, selección del plano y el punto de origen en G54. Luego tenemos el M6 y el T1. El M6 es el cambio de herramienta y el T1 es la herramienta. Luego tenemos el M3 y el S2500. El M3 es el lucillo conectado a la derecha y el S2500 es la condición de corte o la velocidad. Luego empezamos con el N25, que es nuestra M8 y es el activador de refrigerante, que como recordamos, cualquier operación de maquinado necesita tener un buen refrigerante. Seguimos con el desarrollo de la pieza. Ubicamos nuestro punto de origen alejado de la pieza en un Z10 y en X0 y Y0. Avanzamos con nuestro primer movimiento lineal en Z-40 y con una velocidad G01, recordando que no podemos empezar a cortar o a movernos dentro de la pieza con una velocidad máxima, que es el G00, por las condiciones del programa. Tenemos una F de 100. Seguimos con nuestro avance a lo largo de la pieza con un X10. Luego entramos al primer círculo, que es G02, un movimiento hacia las manecillas del reloj, con las distintas coordenadas y un radio de 10. Cambiamos a un G03, un movimiento en contra de las manecillas del reloj, igual con un radio de 10 y la misma velocidad de desbaste. Seguimos con otro movimiento G03, pero como es modal no lo repetimos y el radio se mantiene en 10, ya que este no es modal. Seguimos con un movimiento lineal de G01 en X30 con una velocidad de F100. El siguiente movimiento es otro giro en sentido de las manecillas del reloj con las distintas coordenadas, pero con un radio mayor a 40, con la misma velocidad. Seguimos con un movimiento lineal, G01, con su coordenada en Y80, la misma velocidad. Y entramos a un giro en contra de las manecillas del reloj con un radio de 10 y una velocidad de la misma. Como es modal, hacemos otro giro en contra de las manecillas del reloj con un radio de 10. Regresamos otro giro, pero ahora en sentido de las manecillas del reloj con un radio de 10 en la parte superior de la pieza. Ahora un movimiento lineal con G01 y la misma velocidad que hemos mantenido. Otro movimiento lineal que se queda sin ponerse ya que es modal. Igual este movimiento que tenemos aquí presente. Y los siguientes, 1, 2, el que sigue. Los siguientes dos y entramos a un movimiento circular siguiendo las manecillas del reloj con un radio de 10 en la parte superior de la pieza y una velocidad de 100. Tenemos un movimiento en contra de las manecillas del reloj con un radio de 50, que es nuestro mayor radio de la pieza, bueno, no de la pieza en sí, de la loseta, con una misma velocidad. Mantenemos las mismas velocidades ya que aún no sabemos el material de la pieza y no podemos hacer el cálculo como tal del desbaste. Tenemos una vuelta en sentido de las manecillas del reloj con un G02 y un radio de 10. Entrando ya para cerrar la pieza. La que sigue, por fin. Entramos un movimiento lineal con la misma velocidad. Otra que es modal, movimiento lineal. Y las siguientes también. Entramos a lo que es el final de nuestra pieza desde el 150, que es cuando sacamos nuestra pieza de corte a un Z10, ya que nos posicionamos a menos 40 dentro de la pieza para tener un respaldo, un colchón y tener nuestro corte al final de la pieza. Tenemos el finalizado de la pieza con G28, con Z20 para hacerla más hacia arriba
una Y10 y una X10. El M9 es la desconexión de nuestro refrigerante dentro de la pieza. Se me olvidó decir que el G28 era la aproximación hacia el punto de referencia. El M5 es un nucillo de fresado desconectado y el M30 es el final del programa. Aquí destacamos que, como usted nos dijo, el M30 se puede cambiar por un M02. Bien, una vez terminada el programa, damos clic derecho. Para empezar la simulación damos clic derecho, posteriormente en la flecha, le ponemos en gráfico, F3, y para seleccionar la herramienta que nosotros ya la tenemos seleccionada, F3, ahí está, ya la tenemos seleccionada, F2 para regresar, y F4 para empezar con la pieza en bruto, las cuales las dimensiones ya las tenemos seleccionadas, que es nuestro límite de 100 en X, 100 en Y y 50 en Z, hablando en milímetros. Regresamos F2 y damos a F6, que es para empezar la simulación. F6 nuevamente para hacer reset. F4 para que se nos muestre la pieza. Entonces de aquí vamos a empezar con lo que es el inicio del programa y vamos a dar puro F4 hasta que aparezca nuestra herramienta de corte. Una vez ya apareciendo, para ver el proceso y la simulación, seguimos F4. Y nuestra herramienta de corte va trazando toda nuestra figura. Hasta finalizar. Aquí terminaría la parte del desarrollo y continuamos con la parte del cierre, que sería puro F4 hasta terminar y se nos reinicia la pieza. Listo.